Como aspirante cineasta, y como necio y moteado, pero sobre todo como fan del cine de horror, más de una vez me he llegado a preguntar qué hace que una muerte dentro de una película sea considerada buena o mala. Porque creo que todos estamos de acuerdo en que sí existe una diferencia de calidad entre estas. Hay algunas memorables, varias divertidas, y otras pues están ahí nomás porque sí. No te generan nada. El otro día me estaba haciendo un terrible maratón de Destino Final con motivo del estreno de Bloodlines, y cuando por fin pude ver la película en cines, que ya me la emplomé 2 veces porque está exquisita, me regresó esto a la mente, y pensé que sería buena idea calificar sus muertes porque hubo algunas que me gustaron bastante, pero para llegar a ella necesitaría pasar por las primeras 5. Y además me llegó otro conflicto. ¿Cómo podría calificar algo así? Solamente diría, esta está buena, esta es mala, esta medio mola, así como las personas haciendo sus tier list. De entrada, no se me ocurría algo lo suficientemente completo como para sentirme cómodo haciendo un video al respecto. Pero al mismo tiempo me motivó pensar que si hacía esto de la forma correcta, podría servir más allá de ser un simple entretenimiento. Y que para el momento de escribir una muerte para un proyecto personal, podría utilizar los rasgos con los que califique estas para crear muertes verdaderamente trascendentales. Vaya, intentar comprender la anatomía de la muerte cinematográfica en la medida de lo posible, por más mamador que esto suene. Por lo que después de filosofar bastante tiempo al respecto y con ayuda de mi chica, ideé una métrica base de puntos, los cuales considero son los más importantes a tomar en cuenta para considerar una muerte en pantalla como buena o bien desarrollada. En total son 5 más 1 extra y se dividen así. El primero es originalidad/creatividad. Si la ejecución es interesante o tiene una buena preparación, siendo algo ingenioso o no visto antes, obtiene este punto. El segundo es impacto para la historia. Si la muerte que se presenta no sucede de forma gratuita y tiene un impacto dentro de la narrativa, ya sea en los personajes o haciendo avanzar o cambiar algo importante en la película, se gana un punto más. Seguimos con el gore. Este tercer cráneo se obtiene si la muerte tiene un buen nivel de detalles gráficos o sangrientos, aunque se podría otorgar medio cráneo si solo es fuerte sin mostrar tanto considerándose brutal, porque la visceralidad en este tipo de cosas claro que importa. Después están los efectos visuales. Esto es un punto muy ambiguo ya que hay efectos cutres que funcionan con ciertas escenas. Sin embargo, se va a priorizar el que estos estén bien hechos o por lo menos aporten a lo que vemos haciendo más grotesca la secuencia o que se consideren bien elaborados. O sea que no te saquen de la ficción. El quinto cráneo se otorga por buena actuación. Es que amigos, hay de muertes a muertes. Así que si bien las escenas pueden ser algo piradas, una buena actuación puede hacernos sentir horrible por la persona que la sufre, o mínimo nos hace estar conectados con lo que sucede, cosa que me parece muy pero muy importante. Si una muerte obtiene los 5 cráneos, ya estaríamos hablando de una muy buena muerte. Sin embargo, como lo mencioné al inicio, agregué uno más y este se recibe por el impacto emocional. Este es tal cual un punto extra porque no siempre es de huevo que una muerte tenga un impacto emocional en el espectador. A veces solo disfrutamos que sean violentas o nos entretengan y ya. Por eso no lo agrego a las estrellas base. Además sirve un poquito para esas muertes que no son tan gore, pero sí duelen. Pero en realidad aquí también entra el criterio personal. Puede que yo le dé este cráneo a un personaje con el cual ustedes no conectaron, o al revés, y eso también sería válido. Por lo que si alguna vez una muerte llega a tener 6 cráneos, en mi opinión es una muerte deluxe. ¿Saben? Antes estos puntos eran estrellas, pero los cambié por cráneos para que se vieran bien maniacotes, acá que parezca que digan... Cuando terminemos de calificar las muertes, sacaremos con base en ellas el promedio de cada película, siendo ese su resultado general. Y posteriormente agregaremos cada muerte dependiendo de su puntuación en una tier list dedicada a la saga y a otra dedicada a todas las muertes que vayamos calificando. Sí, son muchas cosas. Pero si quiero hacer esto, mi extraña obsesión me hace querer hacerlo del modo más completo posible, así que... eso. Esta introducción tan larga funciona para que vayan entendiendo más o menos la forma en la que voy a hacer esto. Las reglas del juego dijo el Jigsaw. También me parece importante señalar que esto no es ni remotamente subjetivo o imparcial.
Todo lo que diré será desde mi perspectiva, para que no vengan a succionar Casio diciendo que estoy mal, porque, bueno, muy probablemente lo estaré. Ya saben, pensamiento crítico, chicos, vayan a la escuela. También quiero dejar en claro que tanto la métrica como lo que digo no son ley. Solamente es la opinión de un güey random que está obsesionado en saber qué sí y qué no funciona en esto. Bueno, creo que eso es todo lo que deben de saber. En los próximos videos resumiré esto a menos de 30 segundos para que no sea tan largo. Lo prometo. Pero una vez explicado esto, comencemos a calificar las muertes de Destino Final. Final Destination, dirigida por James Wong, no confundir con James Wan, son personas bastante diferentes, es una de esas sagas con las que muchos crecimos y nos adentró al terror cercano al terreno de lo sangriento junto a cintas como Saw o Hostal. Aunque sin quererlo sigue la estructura de un slasher y lo único en lo que se parece a esas dos es en la cantidad de gore y muertes que terminaron teniendo sus secuelas. Sin embargo, esta cinta es especial porque elabora algo más complejo que solo mostrar sangre en pantalla. Acá se nos presenta la historia de Alex Browning, un chico que está por ir con su curso a un viaje en avión hacia Francia. Esto de entrada le genera algo de ansiedad, y su nerviosismo lo expone ante algunas situaciones que lo sugestionan machín y que lo ponen bastante tenso, aunque rápidamente descubrimos en realidad se trataban de señales que el destino le mandaba para estar alerta con lo que lo acechaba, puesto que Alex tiene una premonición bastante vívida en la cual es testigo de cómo el avión tiene un desperfecto minutos después del arranque, siniestro que termina con la vida de sus amigos y del resto de tripulantes en un aparatoso y atroz accidente. Cuando vuelve en sí minutos antes de que el avión despegue, nota esos detalles que lo hacen descubrir que se encaminaba hacia ese destino que se presentó de forma terrible en su cabeza. Por lo que decide actuar haciendo un desmadre intentando convencer a todos que el avión va a explotar. Pero al igual que el Chicken Little, todos lo tiran de a loco, causando que lo bajen del avión junto a algunas otras personas, quienes terminan siendo testigos de cómo, efectivamente, después de unos minutos en el aire, el avión vuela en pedazos, siendo este pequeño grupito los únicos sobrevivientes del vuelo 180. Sin embargo, la muerte ya los tenía en su lista, y no los va a dejar ir fácilmente, empezando a los pocos días a acecharlos uno por uno en el orden que debieron morir en el accidente aéreo, generando una serie de situaciones o accidentes tramados por la muerte. Siniestros tremendamente complejos y elaborados que, como una silenciosa pero letal serpiente, se acerca y los atrapa sin que estos puedan hacer algo para evitarlo. No obstante, conforme se van dando las muertes, Alex comienza a ver ciertas señales que lo alertan de la siguiente amenaza, y analizando cómo se dieron los hechos, nota el patrón que la muerte está siguiendo, por lo que intenta advertirles como puede, pero esto no les será para nada sencillo. La magia de Destino Final siempre ha estado en la construcción y ejecución de sus muertes, porque si tomamos a la muerte misma como un asesino, es en definitiva el más elaborado, roto y mamón de todos, capaz de actuar de forma sigilosa, abriendo varios posibles finales al mismo tiempo para una sola víctima, imposibilitando la sobrevivencia del individuo mientras más la dejes enredarte en su oscuro, sádico y fatídico velo. Así que analizar sus muertes me parecía ideal para comenzar esta serie de videos. Y me emociona, porque si algo destaca en esta saga es que al carecer de una presencia física por parte de la amenaza principal, estas son bastante creativas, utilizando miedos y elementos cotidianos para volverlos en contra de un frágil cuerpo humano. Pero comencemos desde un principio. El accidente principal, o sea, la explosión del vuelo 180, es icónica. Su magistral elaboración y cómo se implementaron todos los elementos que ponían a Alex nervioso y que se sienten tan reales, ayudó a que la inmersión en él fuera total. No dudo que muchos murieron de miedo al ver uno de sus mayores temores hacerse realidad en pantalla. Y gracias a su gran ejecución y tensión previa a que sucedan las cosas, se volvió uno de los más importantes y referenciados de esta saga. Sin embargo, este sucede de forma muy poco específica visualmente hablando. Las muertes no son tan espectaculares y todo sucede incluso de forma bastante fugaz,
puesto que al ser el gran primer accidente de la saga, junto a su enfoque más centrado en el thriller por encima del gore, es que se le da un tratamiento menos explícito y espectacular en comparación a las posteriores. Así que para efectos del video calificaré el accidente como una muerte más, solo para aclarar. Pero veamos. De entrada cumple con la característica de la originalidad. Sí, ya habíamos visto accidentes aéreos antes, sin embargo, el propósito con el que se presenta y todo lo que lo envuelve, siendo la puerta de entrada al juego de la muerte, lo vuelve en su conjunto algo bastante innovador. Además, su presentación con tintes realistas nunca se había visto así en pantalla, obteniendo gracias a esto su primer cráneo. Claramente, el impacto que tiene en la narrativa es vital para que todo lo demás suceda. Este hace entrar en pánico a Alex, dando inicio, y como sabremos después, en algún momento incluso final, a algunas de estas historias. Por lo que sí, tiene un gran impacto en la cinta, en la saga, en el fandom, en la vida misma, en casi todo lo que rodea a Destino Final. Impacto para la historia, craniecito. Sin embargo, el nivel de sangre que se muestra en pantalla es muy limitado. Creo que solo hay tal cual una explosión cerca del inicio. Sí, hay varios humanitos que salen volando del avión y finalmente un fuego que consume todo, siendo esa parte en donde el rostro de Alex es calcinado la más fuerte de toda la secuencia. Pero el impacto visual es más bien poco. Eso no lo vuelve un mal accidente, pero sí le quita el factor del rechazo por visceralidad en el espectador, por lo que se queda sin su cráneo en cuanto al gore. Pero todo lo que mencioné, desde una parte del avión desprendiéndose hasta la gente volando y los restantes siendo quemados vivos, tienen unos efectos que se ven bastante buenos, incluso pasando la barrera del tiempo. Los ves aún y siguen manteniéndose bastante frescos. Además, para haber sido creados en el 2000, para ese tiempo esto fue revolucionario. Eso ya es mucho decir, así que el cráneo por efectos visuales lo tiene más que merecido. La desesperación general de la gente es palpable. Ciertamente me hubiera gustado un poco más ver a todos fuera de control, pero logran transmitir lo necesario para sentir que los acompañas en esa improbable tragedia. Destacando a Devon Sawa, que carga muy bien con el protagonismo, haciéndose acreedor del cráneo por buena interpretación. Desgraciadamente no consigue el cráneo por impacto emocional porque apenas conocemos a los personajes, pero sí genera una sorpresa enorme verlo por primera vez. Y si le tienes miedo a volar, posiblemente, y al igual que muchos en su momento, te generó pánico ver esta escena. Ese no es mi caso, así que así se va a quedar. Si contamos los puntos, este accidente consigue un promedio final de 4 cráneos. Nada mal para ser la primera de la lista. Esta muerte colectiva nos ayudó a conocer a nuestros protagonistas. Alex, el chico de las premoniciones, Claire, la rara cool que se vuelve la mano derecha de Alex en todo esto, la maestra Newton, a quien le urge un terapeuta y se queda bien ciscada, Billy Hitchcock, alias el Stifler, un weón random un poco menso nomás, Carter, el bully en turno que parece sacado del cast de Vaselina, y Terry, la novia de ese weón que es adicta a ignorar las señales peatonales. Una vez introducidos todos, comencemos con las muertes individuales. Después del accidente, el primero en la lista de la muerte es Todd, el mejor amigo de Alex y que se encuentra de luto porque su hermano sí se quedó en el avión. Esta escena es de las más recordadas por el uso que le dieron a algo tan común como lo es un baño, porque no sabes cuándo el fructis de sandía puede acabar contigo. Fuera de pedo, el acondicionador es bien pinche resbaloso. ¿Por qué? Esta muerte tiene un claro punto de originalidad. Sí, muchas cosas pasan de forma poco natural. Sigo creyendo que el hilo dando tantas vueltas en su cuello es demasiado surreal, pero está tan bien hecha que dejas eso de lado y la sufres. Aunque, ¿quién chingados cuelga su ropa encima de la bañera? Gringos, me imagino, la wea toda húmeda. Gracias a que la intención de la muerte era que esta luciera como un suicidio más que como un asesinato, se lleva su primer medio cráneo porque básicamente es un estrangulamiento glorificado y exagerado. Este deceso marca el inicio de la cacería de la muerte, confirmando los malos presagios de Alex. Es lo que denomino en esta saga la muerte pivote. Así que se lleva su segundo cráneo, ya que da el pitazo inicial a la masacre post-accidente y porque nos muestra cómo esta va a andar actuando durante la historia, iniciando la obsesión de Alex por comprender el plan de la muerte.
Esta no es una secuencia tan explosiva como nos terminaría acostumbrando la saga. De hecho, está estrictamente relacionada a un suplicio sencillo, pero no por eso menos doloroso. Cosa que se logra transmitir gracias a la gran actuación de Chad Donella, quien la revive junto a esos ojos rojos que solo nos hacen sentir dolor. Así que tal vez no tendrá su cráneo por gore, pero sí por actuación y otro medio por sus efectos visuales, gracias a lo bien empleados que están a pesar de lo simple de la acción. De impacto emocional no hablamos, porque si bien el weón nos agradaba, no se había conseguido una conexión significativa, quedándose únicamente con 3 cráneos bien merecidos. Se me hace chistoso cómo después de que Todd se muere, el agua regresa al inodoro, la muerte recogiendo su desmadre, como si los policías al ver la escena del crimen fueran a descubrirla y la volvieran sospechosa. Mamona, ¿a qué le tienes miedo? Si alguien sabe que eres tú, lo matas y ya, porque se está entrometiendo en tu camino, ¿no? Es lo que dicen, eso fue lo que dijeron, ¿cierto? Ya estás como los perros que suspiran. A ver, dime, ¿qué le preocupa a esos güeyes? Pero para acabar con Todd, este atroz también sirve para guiarnos a conocer a Bloodworth, un embalsamador que ayuda a los protagonistas dándoles información algo confusa y críptica que tras ciertos eventos cobra sentido. Así que gracias a que Todd murió, nos presentaron al personaje más importante de la saga. Gracias, Todd. Aun cuando Alex todavía se está esforzando por comprender y hacer que Claire le haga caso sobre el peligro al que se enfrentan en una charla fuera de un cafecito, aparecen Carter y Terry que por cuestiones de la vida iban pasando por ahí. Carter, en su afán de seguir chingando a Alex después de que este güey le salvó la vida, decide acercarse a ellos, cosa que disgusta a Terry, pero como ella no tiene auto y tampoco viene manejando, como que tampoco tiene muchas opciones. Por lo que haciendo terrible drift en el que casi se lleva Stifler, y no será la única vez que lo hace, Carter se acerca a ellos justo cuando la profesora Newton sale del local, armándose una reunión bastante casualidosa. Alex agarra el micrófono porque es muy peligroso darle la palabra, claramente no parece que les importe un culete. Es acá cuando Terry decide ponerse al pedo por lo harta que la tiene todo el rollo del avión y se dispone a discutir mientras cruza la calle, casi mentándoles la madre. Acá es cuando un camión la atropella intempestivamente salpicando a todos de sangre, cosa que se relaciona a una visión que Alex tuvo apenas minutos antes de que sucediera. Esta es sin duda la muerte más sencilla de todas. De hecho, lo único interesante que tiene es su valor de shock. Pero más allá de eso, no aporta mucho. Es rápida y apenas tiene algo de sangre, aunque le voy a dar medio cráneo por la creatividad, puesto que se volvería un clásico en la saga, ganándose también el cráneo de impacto para la historia, porque gracias a que la muerte vino por ella frente a todos, es que ya medio le hacen caso a Alex, empezando la paranoia colectiva, a la cual se resisten un poquito al principio, pero terminan cediendo. De hecho, es gracias a esto que aceptan reunirse para verlo. Y por último, también le otorgaré medio cráneo por los efectos visuales, ya que todavía se ve bastante decente, mucho mejor que la pantalla verde promedio de cualquier película de Marvel, en definitiva. Aún así pierde los cráneos restantes, no tiene gore, ese charquito de sangre no cuenta, no puede tener cráneo por actuación porque todo pasa rápido, y el impacto emocional es nulo, terminando únicamente con 2 cráneos de calificación. Este es uno de los personajes que más sufre en la película. De hecho, su muerte es muy tortuosa. De entrada, le cae el pánico al ver a Alex cerca de su casa porque cree que él estuvo involucrado en lo del accidente de forma directa. Pero lo feo comienza cuando toma una taza a la cual, sin darse cuenta, se le hace una grieta, empezando a tirar el alcohol que se acababa de servir por todo el suelo. Sin querer, pasa la taza por encima de su computadora generando un cortocircuito que hace explotar el monitor, enterrándole un pedazo de vidrio en la garganta. Las chispas que lanza la pantalla tras la explosión alcanzan el rastro que el alcohol dejó en el suelo, prendiéndolo y llegando hasta la cocina, lugar al que ella se dirigía porque pues el trazo escénico lo marcaba, pero también porque quería encontrar algo para evitar desangrarse, supongo. Aquí el fuego genera otra explosión que la hace caer al suelo.
En un intento de jalar una toalla que antes había aventado así bien random sobre unos cuchillitos, consigue jalarla, pero uno de ellos cae enterrándose en su pecho, empeorando significativamente su situación. Alex, que en su recientemente iniciada obsesión por querer advertir a los sobrevivientes, lo llevó a acechar la casa de su maestra, aunque se lo habían llevado los policías minutos antes, se encontraba cerca del lugar cuando tuvo otra pista del próximo accidente. Regresando en chinga y hallando el interior de la casa en llamas, este güey entra e intenta ayudar a la profe, pero otra explosión random hace que este se aleje y una silla caiga enterrando aún más el cuchillo, poniendo punto final a la agonía de Newton. Igualmente a Alex no le importa y saca el cuchillo de su corazón. Pero, espérate, igualmente si lo sacaba se iba a morir desangrada. Creo que este tipo no lo sabía, pero igualmente dejó sus huellas en la que la policía terminó interpretando como el arma homicida. Esta muerte es de las más recordadas por el suplicio que vivió la profesora. Y es que es en cierta medida la ironía de la saga materializada en una muerte que funciona como varias apuñaladas de un asesino que está disfrutando acabar con su víctima. Lo que la vuelve estúpidamente creativa si nos centramos en su cercanía al subgénero de los asesinos imparables, y cómo resolvieron no tener esa imponente figura o amenaza en cuadro, pero sí lo que ellos suelen hacer. Craniecito por la creatividad. Esta muerte consigue que la policía, al estar alertados de Alex gracias a la profesora, empiecen a tomarlo como un sospechoso de forma directa. Además, porque el Stifler lo vio cuando salió de la casa antes de que ésta explotara, sirviendo también como un testimonio en contra de ese vato. Elemento que tiene una repercusión importante en la secuencia final, porque gracias a esto es que comienzan a seguirlo y si no lo hubieran estado acosando para atraparlo, no le hubieran dado la atención médica rápido para salvarle la vida. Sé que no es especialmente gráfica. Digo, hay algo de sangre, un pedazo de vidrio en el cuello, una hemorragia y un cuchillo en el pecho. Acá terrible clásico. Pero de cierto modo no se siente tan brutal, por lo que resulta demasiado light para los estándares actuales de la saga y las cintas de terror en general. Aunque es más impresionante que la mayoría de esta cinta, y tomando en cuenta que fue una de las más mencionadas cuando se estrenó, validaré el periodo en el que se manufacturó, otorgándole su punto por gore gracias a que se atrevió a ir más allá rompiendo la barrera de la violencia establecida en los 2000. El fuego, la sangre y el cuchillo entrando en su pecho se ven bastante auténticos. Buenos efectos prácticos que a diferencia de la maestra sí sobrevivieron bastante bien el paso del tiempo. Y es que junto a la competente actuación de Kristen Clock dan un buen combo. De hecho, su agonía funciona muy bien en esos ligeros gestos que hace de sorpresa al ver a Alex que se suman a la desesperación y shock del momento, consiguiendo así el cráneo por efectos visuales y medio por buena actuación, ya que sí se ve un poquito sobreactuada en pequeños momentos, aunque se queda sin el impacto emocional porque, por lo menos para mí, el tener tan poco tiempo con ella no me permitió conectar lo suficiente como para lamentar tanto su deceso. Aunque comprendo que verla tan afligida toda la película a muchos les llegó a dar cierta lástima. Si es su caso, adelante, pónganle ese cráneo extra, pero por mi parte, así se queda. Finalmente, la muerte de la profesora Newton recibe de calificación 4 cráneos y medio. Nada mal. Después de que Carter se pone en plan de malote queriendo enfrentar a la muerte directamente conduciendo como camionero del Estado de México y poniendo su auto atravesado en las vías del tren, se mantiene aferrado a la idea de que nadie ni nada va a controlar su destino. Sin embargo, el tren se aproxima, y este güey la ve re cerca porque ahora que ya decidió que siempre sí no quiere morir, el auto no arranca y su cinturón de seguridad se atora, aunque termina siendo salvado por Alex justo a tiempo antes de que el tren destruya su carro y todos se queden en shock pensando qué pasará ahora que Alex intervino en la muerte de Carter. Ante esto, Billy se pone todo loco, insinuando que eso no afectó el orden y que Carter continúa siendo el que sigue, argumentando que debería de alejarse para de ese modo preservar su vida. Pero, sin que se diera cuenta, y mientras decía estas palabras, un pedazo de metal que se hallaba bajo el tren se pone en la posición correcta para salir volando directamente hacia el rostro de Billy, decapitándolo parcialmente.
lanzando la parte superior de su cabeza hacia un lado y su cuerpo cayendo hacia el otro. Una muerte bastante rápida y hasta cierto punto piadosa. Aunque eso no le quita lo genial que se ve. El hecho de que le partan medio cráneo en lugar de un clásico cuello completo la hace destacar del resto, obteniendo así su punto por creatividad. En cuanto al impacto para la historia, esta solamente obtiene su cráneo porque la información que aporta es importantísima para la saga en general, puesto que una vez más le permite a Alex comprender el modus operandi de la muerte al notar que al salvar a alguien la muerte salta al siguiente de la lista. Sí, únicamente por eso, que ya es más que suficiente, puesto que Billy era un güey que solo servía como un pseudo alivio cómico incómodo, y no parece importarle a nadie su muerte. De hecho lo dejan ahí y todos huyen, mínimo le hubieran echado cal. Hablando de gore, esta muerte sí tiene un elemento que le permite ganarse medio cráneo, puesto que es explícita al darnos un muy buen plano en donde vemos la acción completa y otro que muestra la parte de arriba de su cráneo que terminó en un arbustito. No tiene mucha sangre y es anormalmente limpia para lo que podría ser. Acá le daré medio cráneo como el que le quedó al güey. Por el lado de los efectos visuales se cumplen lo que la acción necesitaba, sobre todo porque esto se podría haber arreglado de forma menos explícita. Pero el que hayan hecho esto tan directo se agradece bastante. No obstante, se nota claramente que utilizaron un maniquí para el plano del descabezamiento al verse tan estático. Porque esa madre seguramente lo hubiera sacado volando, pero no estamos acá para calificar realismo, mucho menos en esta saga. Pero el pedazo de cabeza que cae se ve cool, por lo que al cumplir con este aspecto a medias, recibe otro medio craniecito. Sobre la actuación no podemos decir mucho porque es rápida y claramente utilizaron un doble para que este cayera por la colina, y el impacto emocional que da es nulo. Aunque sí sentí un poquito feo porque no merecía morir así, él solo era un poco torpe. Calificación final, 3 cráneos. Me da risa cómo después de su muerte, Alex se pone a hablar de cómo funcionan las cosas. Básicamente explica las reglas que se irán repitiendo entrega tras entrega. Acá me gusta cómo se pone a dialogar como loquito el güey, porque me recuerda cuando le contaba a la gente cómo tenía planeado hacer esta serie de videos y no me entendían. Otra cosa que me encanta de esta muerte es que nos la spoilean en los primeros minutos de la película, cuando este ve al avión despegar, porque vemos cómo el reflejo de la aeronave cruza su rostro del mismo modo en el que termina siendo partido. Creo que de todas las películas de Destino Final, esta tiene una de las mejores formas de presentar las premoniciones, porque también se nos dan a nosotros como espectadores y no únicamente al protagonista, volviéndonos sin darnos cuenta parte del juego y agregándole un nivel de revisibilidad bastante jugoso. Después de la muerte de Billy pasan muchas cosas, prácticamente el tercer acto. Alex se encierra en una cabaña creyendo que él es quien sigue, de ese modo asegurándose de proteger su vida y al sobrevivir las de los demás. Pero una premonición le da a entender que en realidad la que seguía era Claire. Así que sale de su cabañita de seguridad iniciando una persecución con los policías, quienes llegaron a tiempo para verlo salir de su escondite, aunque Alex tiene unos brazotes y les gana remando. Es que me dio mucha risa cuando la vi otra vez. Claire junto a su dogo estaban siendo atacados por un cable de luz suelto que junto con la alberca de su patio buscaban electrocutarla. Aunque consigue evadir esta primera trampa y corre a su auto para huir del lugar, otro cable de alta tensión cae sobre él. Posteriormente, y en un acto re heroico, Alex toma los cables y los bota a LV, causando una explosión que lo impacta, pero logra salvar a Claire, consiguiendo así burlar a la muerte, haciendo que tanto él, Claire y Carter sobrevivan, llegando a lo que creen fue el final de la lista. Por lo que los sobrevivientes restantes, después ya bien confiaditos de que todo terminó, van a Francia. Estando ahí, todo se ve normal. Los chicos están mucho más tranquilos y hasta se ven muy unidos. Pero de la nada y en un giro inesperado, Alex vuelve a sentirse abrumado por su entorno. Sus sentidos se agudizan, siente un peligro envolvente en todo su alrededor, vuelve el vértigo en el ano y una cosa dentro de él le dice que algo está por suceder. Preocupado, se aparta de sus amigos, diciéndoles que debe alejarse.
Ellos, todos escépticos, le mencionan que todo ya terminó, pero ese güey insiste dando unos pasos hacia atrás. En ese momento, Claire tiene la fugaz visión de un camión que va en chinga, apenas logrando advertir a Alex, quien por poquito lo esquiva. Pero ese era el plan, puesto que el vehículo choca contra un poste de luz, el cual rompe la estructura que sostiene un espectacular gigante que se parte y va en dirección a Alex, quien es salvado por Carter como todo un bully redimido. Cuando este se incorpora, Carter lo cuestiona preguntándole quién es el que sigue. Mientras, sin que el vato lo note, el espectacular sigue las reglas de la física haciendo el péndulo, impactándolo detrás y matándolo mientras la pantalla se va a negros. Sí, otra muerte simple pero sorpresiva, creativa en el sentido de que funciona como una estrategia en la que la muerte se aseguró una baja en un solo movimiento. Pero no es espectacular como el que aplasta a Carter, jeje. Por lo que considero que medio cráneo en esta categoría sería lo justo. Eso sí, esta es jodidamente relevante porque nos demuestra que a pesar de burlar a la muerte, el ciclo se reinicia, no dejando claro si es después de un tiempo determinado siempre, o como sucede después en la saga, que la muerte no los vuelve a echar hasta que ellos son conscientes de esto, pero de que los chicos se tendrán que enfrentar a ella una vez más, lo harán, en contra de su humana y vulnerable voluntad. Esto traspasa la barrera de la propia cinta, impactando en las reglas mismas y en cómo se maneja el personaje de Claire en la secuela, siendo también un final agrio al darnos cuenta de que no importa lo que hicieron, esto no ha acabado. Por lo que sí, es muy importante para la historia. Pero eso no le quita la simpleza. Para hacer una muerte que funciona como punto final, es demasiado seca. Literalmente nos cortan el resultado en pro de dejar al espectador con el shock de que todo está volviendo a pasar. Funciona para generar una emoción, y yo no me quejo, pero le quita su cráneo por el gore inexistente. De hecho, pasando al siguiente punto, su manufactura tiene ciertas fallas. Todo lo relacionado a cómo se daña la estructura y el letrero cayendo están bien, pero el momento de que este regresa para golpear a Carter se nota que fue grabado en una pantalla verde con una sincronización un poco desfasada de la luz. Esto es muy quisquilloso porque, bueno, no iban a poner al actor frente a un letrero que realmente estuviera cayendo, ni que fuera dirigida por Nolan. Pero digamos que los efectos funcionan a medias, sumado a que no se requirieron muchos porque no se nos muestra cómo sucede todo, así que se queda sin cráneo por efectos visuales. El corte abrupto evita que el actor demuestre cómo sobrelleva el tormento, así que también se queda sin cráneo por actuación, y a pesar de que algunos le agarraron cariño a Carter porque se hizo pana de Alex, su fallecimiento no generó algo especial en mí, así que no tiene cráneo extra. Terminando con una calificación de 1,5 cráneos, la peor de la película según esto. Con 6 accidentes fatales en total, a Destino Final le doy una calificación de 3 cráneos por sus muertes. Tal vez es menos de lo que esperaban, pero esto no significa en lo absoluto que esta sea una mala película. Posiblemente para nuestra visión más insensibilizada no tenga secuencias tan violentas, pero en su momento esta fue un parteaguas en ese sentido. Porque, de cierto modo, esto sigue siendo un slasher, solo que con un asesino omnipresente e invisible. Guacho, dime qué perks tiene esta madre y si se las puedo poner al trampero. Por lo que pasar de asesinatos sencillos, como los que presentan cosas como Scream o los exponentes del género del inicio de los 2000, para de pronto saltar a cosas mucho más estilizadas y visualmente impactantes para el cine más taquillero, tiene su mérito. No por nada fue la infancia de muchos de nosotros quienes apenas pudimos ver una de estas en el cine gracias a Bloodlines. Tremenda primera experiencia. No como tú, Jigsaw y Spiral chinguen su cola. Esta primera entrega siempre será apreciada por todos nosotros al ser la que presentó un enigma lo suficientemente interesante como para explorarse en diversos escenarios y hasta nuestros días evolucionar y continuar sugestionando a la gente, porque al puro estilo de 1000 maneras de morir ilustra que todo a nuestro alrededor puede matarnos, y lo haría si tenemos la suficiente mala suerte y se lo permitimos. Aunque, si debo darle algún mérito extra a esta cinta, es que todas sus muertes tienen una función para la historia a diferencia de las demás. Incluso establecen las reglas de forma dinámica más allá de bajar el número de sobrevivientes. Esto ayuda mucho tanto a volver más enigmático el misterio como para establecerlo.
pero sobre todo hablan de un guión sólido. De hecho, sin ese punto que casi todas tienen por funcionar para la historia, la mayoría quedaría con menos cráneos. Vaya, eso les tira un parote. Sí, tal vez, y de nuevo, no tuvo un promedio alto en cuanto a sus muertes, pero se debe también a que tenía un enfoque claramente de terror sobrenatural, siendo una película que propone una idea interesante y que fue un gran inicio para lo que se terminaría convirtiendo en una emocionante y longeva saga, dejando planteamientos como un enemigo con reglas complejas, algunas que desgraciadamente se olvidarían con el paso de las entregas, muertes en su mayoría aceptables, sumado a un misterio intrigante junto a un personaje que se volvería icónico e insignia por su misteriosa misión en toda la historia, interpretado por el gran Tony Todd. Nuestro querido y ahora eterno Tony Todd. Todas estas son cosas que afinaría y potenciaría su secuela, apostando por mucha más sangre y una evolución satisfactoria de sus reglas, funcionando como un buen complemento para esta primera parte. Aunque de eso ya hablaremos cuando califique las muertes de Destino Final 2. Este video fue muy experimental. Me la pasé pensando bastante tiempo si las calificaciones que les daba a las muertes eran correctas o no, y modificando constantemente la métrica para que fuera lo más acertada posible. Espero haber encontrado un equilibrio entre lo interesante y lo divertido. Les agradecería mucho que comentaran qué les pareció esta manera de calificar las muertes. Pero más importante aún, y claro, si es que quieren, ¿qué calificación les pondrían ustedes? ¿Y a qué otras películas les gustaría que calificáramos sus muertes? Saw, Hostal, Killer Clowns from Outer Space, chulada de película, ya están siendo analizadas para esto. Pero se aceptan sugerencias. No lo sé, tal vez quieren que analice los accidentes de Charlie y la fábrica de chocolates de Tim Burton. ¿Sabían que hace tiempo podías encontrar esas escenas como recuento de muertes de esa película? No lo sé, se me hizo muy irónico. En un comentario fijado dejaré la métrica para que si gustan la copien y compartan ahí mismo sus propias opiniones. Realmente me ayudaría mucho para saber cómo puedo mejorar en esto. Como sea, muchas gracias por haber llegado al final del video. Espero que la hayan pasado bien y nos veremos pronto. Esperen, pero antes de irnos, así quedarían las muertes en la tier list. Se me había olvidado, perdón, y no supe cómo agregarlo en el video hasta ahorita. Se ven poquitas, pero conforme analicemos más sagas, esto va a ser algo bastante chetado. Te los aseguro. Ahora sí, adiós, bye.